18 de octubre fui detenido en Nezahualcóyotl, del Estado de México, por presuntos agentes de la PGR, ¿ok? Por delito de falsificación de documentos. Posteriormente me llevaron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Federales, donde fui torturado con toques, descargas eléctricas en las partes bajas y de la espalda también, para que declarara. De ahí fui pasado al asiedo y me ofrecieron ser testigo protegido para declarar en contra de Javier Herrera Valles. Ahora sé que es excomisario de la Policía Federal y me ofrecieron casa, cambio de identidad, dinero en efectivo. Desafortunadamente sí tuve que ratificarla porque fui amenazado, reitero, que ellos me daban todo, testigo protegido, porque ya tenían cómo chingar a Herrera Valles para que dejara de chingar al patrón con esas palabras. El 9 de agosto de 2009, la abogada de Javier Herrera Valles, Silvia Raquenel Villanueva, era asesinada en una plaza comercial de la ciudad de Monterrey. No obstante, García Luna no dejará el cargo. Calderón, personalmente, apuntala al secretario de Seguridad, un apoyo gestionado por los poderes fácticos. En la época de transición, un grupo de generales se reunió con Juan Camilo Muriño para señalarle que no era posible, no debía ser que García Luna fuera incluido en el gabinete de Felipe Calderón, porque había serias sospechas fundadas desde el punto de vista del equipo de García Luna, que había imágenes, había videos de gente de su equipo muy cercano recibiendo dádivas del cártel de Sinaloa, supuestamente, y que por eso no debía de ser incluido en el gabinete. Pese a estos señalamientos hechos por el ejército, por militares de muy alto rango del ejército, el presidente Felipe Calderón no nombra secretario de Seguridad Pública. Para muchos les sorprendió ese nombramiento. Podríamos entenderlo si sabemos, como yo pude enterarme, que el señor Carlos Slim lo apoya, lo impulsa junto con Jorge Tello Peón, hoy encargado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como impulsan Slim y Tello a Genaro García Luna para que se quede como secretario de Seguridad Pública. Presidente del Consejo de Administración de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, conocido como IDEAL. El apoyo de Carlos Slim al titular de Seguridad Pública se traduce en negocios y poder. La dependencia ha otorgado importantes contratos al magnate. El más importante de ellos, llamado Plataforma México, tuvo un pago inicial de 5,000 millones de pesos. El proyecto, una base de datos con información estratégica en materia de inteligencia y seguridad, conectará a todas las policías del país. No pensaría cuál es la relación entre Slim y García Luna, y para eso habría que entender que el hombre que le maneja la inteligencia a Grupo Carso, al grupo empresarial de Carlos Slim, es Wilfrido Robledo, el exdirector, el excomisionado de la PFP en los últimos años del sexenio de Ernesto Zedillo, un hombre muy cuestionado. El evento que lo saca de la función pública es lo ocurrido en San Salvador Atenco, todas estas violaciones a derechos humanos, este exceso de fuerza, porque en aquel entonces Wilfrido Robledo era el responsable de la policía del Estado de México. Este hombre es mentor de García Luna. La trayectoria profesional de García Luna no podría entenderse sin la existencia de Wilfrido Robledo y cómo lo fue protegiendo y solapando y lo fue ayudando a crecer. El Estado construye su aparato de inteligencia y los multimillonarios se lo apropian. Carlos Slim hace suyos, gradualmente, los principales instrumentos de la seguridad nacional. El mayor de ellos, Teléfonos de México, es considerado por los expertos el mayor centro de espionaje del país. Ahí es donde se hacen las llamadas, ¿ya vieron? ¿Y esto qué es? Por aquí pasan las ideas y los sentimientos de más de 100 millones de mexicanos. Sí, las ideas, los sentimientos, la información confidencial y los secretos de más de 100 millones de mexicanos al alcance del almirante Robledo. ¡Háblele! Es un placer para mí estar moderando este ejercicio inédito de diálogo entre el presidente de la República y la sociedad
Es una forma moderna, creativa, directa de rendir cuentas. El analista político Leonardo Curcio se estrena como comparsa del poder, en un programa de televisión predecible. Unos hacen como que preguntan y otro hace como que responde. Cuando le preguntamos a un policía, ¿usted está implicado con los criminales o no? Ah, vaya, menos mal. Pero además de ofrecer explicaciones como esta, don Felipe cuenta al auditorio cómo recluta nuevos agentes y cómo hace temblar las estructuras del enemigo. Estamos llamando a muchachos jóvenes, universitarios, a que se incorporen a la Policía Federal. Gente con ilusión, gente que quiere trabajar por México. Vente aquí a darle sentido a tu vida, vente aquí a trabajar por tu comunidad. Y se vienen los chavos y los entrenamos, les damos armamento, les damos tecnología. Algunos les han pegado muy fuerte, sí. Nos han matado varios porque saben los criminales que les estamos pegando muy fuerte en sus estructuras. El señor Calderón considera que su gobierno le está pegando fuerte al delito organizado. Será. Yo no entiendo este triunfalismo que quieren presentar porque dicen que detienen y detienen a los cabecillas. Siempre habrá, que además ni son cabecillas. Los verdaderos líderes que controlan esto no son los narcotraficantes en sí mismos, sino son los personajes del sistema financiero, que es donde se lava todo el dinero producto del tráfico de drogas. Y el tráfico de drogas existe porque hay dinero, buscan dinero, y el dinero y los dólares están dentro de todo el sistema financiero mexicano. Todos los días, los mexicanos se enteran de la detención de peligrosos secuestradores y narcotraficantes. Los detenidos se multiplican, la violencia no cesa. No obstante, los señalamientos que apuntan hacia la cúpula del narcopoder se abren paso. 13 de mayo de 2009, la periodista Carmen Aristegui difunde una entrevista realizada a Miguel de la Madrid. ¿Cómo puede un presidente robarse la mitad de la partida secreta? Pues porque es secreta. ¿Y si lo hizo Salinas? Sí. ¿El propio Salinas, a través de sus hermanos? Es posible. ¿Cómo puede hacerlo? O sea, en términos prácticos, ¿cómo se usa la partida secreta? ¿Cómo está en el escritorio de un presidente y cómo un presidente como Salinas se puede robar la mitad de la partida secreta? ¿Hacen cheques? No sé. Sí. ¿Y por qué no había justificación de lo que se lograba en esa partida? Por eso se llamaba secreta. ¿De ahí la fortuna de Carlos Salinas? Es posible, sí. Es posible. Sí. ¿De otros ámbitos de las licitaciones, por ejemplo, también tomó su tajada? Yo creo que sí. Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. Negocios ilícitos. ¿Cuáles en particular? ¿Cuál de todos? Conseguía contratos en el gobierno. Se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Se comunicaba? Sí. ¿Con quién? ¿Con cuál de los narcotraficantes de México? No recuerdo exactamente, pero con los que le dieron el dinero para llevárselo a Suiza. ¿Los narcos se lo dieron? Sí. O sea, cárteles o algún cártel en particular le dio dinero que se llevó a Suiza. Sí. ¿Cuál de ese dinero? Porque acuérdese que había un grupo de empresarios que reconocieron una parte de ese dinero. ¿Lo reconocieron por complicidad? Por complicidad. Pero era dinero del narco. Es posible, sí. Y ellos pusieron su nombre para acompañar el envío de dinero de Raúl Salinas a Suiza. Eso es tremendo. Y para llevarse una tajada. Horas más tarde, el expresidente se desdice. Su estado de salud, aclara, no le permite procesar adecuadamente diálogos o cuestionamientos. Qué extraño. Las capacidades de las personas suelen verse disminuidas siempre que hablan del señor Salinas. En el caso de Salinas, se robó la mitad de la cuenta secreta, hizo muchas cosas, pero por Portillo destrozó a Suárez. Y Salinas al final también. Estas afirmaciones del entonces secretario de Comunicaciones y ex colaborador de Salinas, Luis Telles, fueron difundidas una mañana de febrero de 2009 y desmentidas de inmediato. Lo que aparece en la cinta es lo que dije a un grupo de amigos en el marco de una comida casual y lo dije de manera indebida, ya de sustento alguno.
Finalmente, nunca tuve ni he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Por lo visto, el señor Telles tampoco puede procesar adecuadamente los diálogos, lo que no le impide ser presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Este hombre fue secretario de Industria y Comercio entre 1958 y 1964. De acuerdo con la investigación realizada por Jean-François Boyer, plasmada en el libro La guerra perdida contra las drogas, mediante falsos permisos de importación y exportación, el funcionario participaba en el contrabando en la frontera norte, asociado con el traficante Juan N. Guerra. El señor secretario se llamaba Raúl Salinas Lozano. Don Raúl tenía 2 hijos aficionados a la equitación. Uno de ellos se colocó en la banda presidencial en 1988. Y el otro, llamado también Raúl, protagonizaría un episodio inolvidable. Un banco suizo, pasaportes falsos, una esposa en la estación de policía, una novia en alta mar, una cuenta con más de $160 millones y un sainete legal. Raúl está en la cárcel, acusado, entre otras cosas, de lavado de dinero. Su hermano, el expresidente, ha escrito un libro e intenta mejorar su rating. Es el 7 de octubre de 2000. Mire, Joaquín, el comportamiento de mi hermano me ha causado un gran daño a mí en lo personal y un gran pesar. También, como usted ha dicho, lastimó la imagen de mi gobierno, pero sobre todo, ese comportamiento de mi hermano lastimó a muchos mexicanos. Por eso es que yo he señalado que Raúl tiene que dar una explicación precisa de esos fondos que depositó en el extranjero. Y yo le he exigido que la dé con claridad, con precisión. Pero una cosa sí puedo decir, y decirlo de frente, para que pueda yo ver a los ojos de cada persona. Ninguna decisión que yo tomé como presidente de la República o ninguno de mis colaboradores tiene nada que ver con los fondos que están depositados en el extranjero en las cuentas de mi hermano. Licenciado, pero... Un momentito. Estos fondos ya han surgido varios empresarios que han señalado cómo los aportaron. Por eso es que yo le he pedido a mi hermano que haga una explicación detallada de cómo constituyó ese fondo y por qué utilizó documentación falsa. Conmovedor, ¿no? Horas después de esta declaración del desinformado Salinas, sus hermanos Adriana y Raúl sostenían una discusión telefónica memorable. Está atacando, porque él supo de todos los movimientos, todos los fondos, todo lo que tú quieras, Adriana, pero es una cobardía de Carlos atacarme públicamente. Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme mandando recados con Juan José de que le manden dinero porque el dinero es de él y venir a decir que él no sabía nada. Creo que además es muy torpe de su parte decir que me exige una aclaración precisa y la voy a dar, Adriana, le voy a tomar la palabra. Todo voy a aclarar de dónde salieron los fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron, dónde fueron. Y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. Entonces, ¿para qué sale con el cuento ese de que me lastimó y que me hizo mucho
daño a mí. Mi hijo me lastimó de las cuestiones falsas de papeles. Sí, Adriana, lo saqué a través de gobernación por instrucciones de él. No es cierto. Tú me dijiste otra cosa. Eso es, tú lo sacaste y no por órdenes de Carlos. Si no digas mentiras, tú me lo dijiste en la por órdenes de Carlos, se compró la casa de Explanada y la compró Víctor Cadena. Nos estás hablando de los pasaportes falsos. Y eso es mentira y tú me lo dijiste hace 3 años. Muy bien, Adriana, yo voy a aclarar todo en su momento como él me lo está pidiendo. Sí, pero tú también... Es una cobardía y una traición de hermano. Hace un momento llegó un escrito, que le voy a mostrar, que firma Raúl Salinas de Gortari, que está dirigido a la opinión pública, y dice así, se lo voy a leer textual. Dice, a la opinión pública, respecto a la información que ayer se transmitió en el noticiero de Joaquín López Dóriga, afirmo que se expresaron opiniones sobre mi hermano Carlos que son falsas, y que en mi proceso he acreditado, dice, el origen lícito del dinero, y también he reconocido que utilicé nombres falsos para que mi hermano no se enterara de mis actos. Firma Raúl Salinas de Gortari. Uno más que no procesa adecuadamente los diálogos. La investigación realizada por Bouyer da cuenta de que el 15 de septiembre de 1990, en el rancho Las Mendocinas, situado en el estado de Puebla y propiedad de Raúl Salinas, se celebró una fiesta con la presencia de los narcotraficantes Amado Carrillo, los hermanos Arellano y Juan García Ábrego. Junto a ellos, el anfitrión, el secretario particular de Carlos Salinas, Justo Ceja Martínez, el asesor de Salinas, José Córdoba Montoya, los priistas Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, el policía Javier Coello Trejo, el secretario de Marina, Luis Carlos Ruano Angulo, y los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro. En abril de 2002, la justicia española señaló al banquero José Madariaga, de BBVA Bancomer, como probable responsable de lavado de dinero. En marzo de 2004, el gobierno del Distrito Federal aseguraba que el entonces senador Diego Fernández de Ceballos estaba ligado a narcotraficantes. Las pistas del narcopoder, la guerra perdida contra las drogas. Estamos de regreso en el primer día de diciembre de 2006. En aquella reunión jubilosa, presidida por el señor Slim y por otros magnates. En aquel auditorio nacional pletórico, en el que hablaba un Felipe Calderón animoso. Encabezaré un gobierno decidido a encauzar a México en el mundo. En un mundo que compite, México debe competir y debe de ganar. Para ello quiero convocarlos a todos los mexicanos, en especial a los jóvenes, a que seamos capaces de crear las oportunidades de superación personal y al mismo tiempo a tener el coraje y el valor para hacer de nuestro México un país ganador que mira hacia adelante. El México de Calderón es, sin embargo, un ganador en categorías un poco distintas a las deseadas.
Aquí los tiene. Tan satisfechos ellos. Es un gobierno que ya de por sí estaba casi ausente de la toma de decisiones en este país. O sea, que como que las cosas marchan ya por inercia. O sea, no se controla ni la economía, ni el empleo. Bueno, vamos, ni la extracción de petróleo y la venta de petróleo, pues se ordeñan los ductos, ¿no? No ha podido solucionar las grandes carencias sociales que hay en el país. Ha fallado en la seguridad nacional, está fallando en la parte económica. Vamos a la mitad del sexenio, ¿no? Y el país se deteriora cada día. Y lo más grave es que tengas una prensa que esté dudando de informar lo que está sucediendo. Porque entonces, ¿dónde queda el derecho del ciudadano a saber? Esto es lo que está en riesgo hoy en día. Porque se habla, todos los periodistas asesinados, los periodistas perseguidos, los que han debido salir del país, refugiarse en otros lados. Pero ¿quién está perdiendo en todo este asunto, en este país tan revuelto? ¿Quién pierde? ¿La sociedad? ¿Qué nos quiere decir la violencia? Creo que nos falta a los medios y a los periodistas y a los sociólogos y a los politólogos y a los políticos entender este lenguaje de violencia. Estamos asustados esperando levantamientos sociales cuando en el fondo ya los tenemos. En el exterior, y yo he hablado con expertos, nos dicen los mexicanos no quieren darse cuenta que viven en un sistema terrorista. O sea, lo peor ya llegó, no va a llegar, lo peor ya está aquí. Tenemos un gobierno inepto, desconcertado, apanicado, ¿no? Como que responde mucho a la personalidad del propio Felipe Calderón. Televisión, elecciones y una nueva promesa de la oratoria.